Noemí Solís López. Presente, licenciado. Coralia Marleni Toján Yoc. Presente, licenciado. Axel Albeiro. Presente, licenciado. René Alfredo Morales Estrada. Presente, licenciado. Josué Estuardo Presente. Chiroyo. Presente. Muy bien. Iniciemos, por favor. A ustedes les toca correspondencia diplomática 1884, correspondencia 1931-1935, propuestas alternativas del gobierno de Guatemala 1936 y propuesta de arbitraje 1937. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Cintia Diputé. Buenas noches, compañeros. Bueno, ya el licenciado nos ayudó con el preámbulo. Somos el grupo número 7. Para comenzar esta exposición, yo voy a hablar específicamente del tema de la correspondencia diplomática del año 1884. Pero para saber en qué consistió esta correspondencia, es necesario que sepamos qué fue lo que le dio origen a dicha correspondencia. De esta cuenta, entre los años 1783 y 1786, cuando la corona española le cedió a Gran Bretaña una extensión de tierra que consistía, o lo que ahora se conoce como Belice, esto con el fin de que fuera explotado el palo de tinte y otras maderas. Esta área estaba delimitada específicamente por los ríos Hondo y río Sibún. Sin embargo, después de la independencia de Guatemala en el año 1821, Gran Bretaña comenzó a apropiarse de más territorio hasta llegar al río Sarstún, claramente aprovechándose de la debilidad de Guatemala y de la recién formada Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. El avance de la apropiación de territorio por parte de Gran Bretaña se vio frenada gracias a la firma del Tratado Clayton-Bulwer, en donde Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometían a no seguir aumentando el territorio ocupado por estas dos potencias dentro de la región centroamericana. Ya para el año 1859, a través del Tratado Aycinena-White, en donde Guatemala acepta ceder a Gran Bretaña parte de Belice, ese territorio estaba comprendido entre el río Sibún y Sarstún. Al ceder ellos se comprometieron a cambio de una compensación en donde Gran Bretaña se comprometía a construir una carretera, la cual comunicaría a la ciudad de Guatemala con las costas del Atlántico. Pero Gran Bretaña nunca cumplió con lo pactado, por lo cual Guatemala siguió reclamando. Entonces es acá en donde entra esta figura de la correspondencia diplomática, ya que el 5 de abril de 1884, Guatemala protesta enérgicamente mediante esta correspondencia a Gran Bretaña, en donde se reclamaba la ocupación que Gran Bretaña había mantenido en el territorio guatemalteco de Belice, sin haber cumplido claramente las obligaciones que se habían pactado en este tratado de 1859. Y ya para finalizar mi participación, quiero aclarar en sí en qué consiste una correspondencia diplomática, y que no es más que un medio de comunicación escrito entre estados por medio de la correspondencia, en donde se pueden tratar temas ya sea de negociaciones, relaciones diplomáticas, o como fue en el caso de Guatemala, por el reclamo que Gran Bretaña no cumplió y en el cual ya se había pactado.
Hasta aquí mi participación, licenciado. Muy bien, gracias Cintia, y aprovecho la oportunidad porque a mí me gusta felicitar a quienes se esfuerzan. Cintia pues ya tiene ganado su curso con el primero y ustedes ganan con 61, ¿verdad? Así es, licenciado. Sí, Cintia ya tiene ganado Gracias, licenciado. su examen y ahora pues a buscar el 90 para salir con... Gracias, licenciado. Muy bien, ¿con quién continuamos? Buenas noches, licenciado. Me corresponde hablar sobre la correspondencia de los años de 1931 al 1935. En el año de 1931, Gran Bretaña y Guatemala intercambiaron correspondencia que fue registrada unilateralmente por el gobierno británico ante la Sociedad de Naciones, atribuyéndole indebidamente el carácter de tratado que fijó fronteras y acuerda proseguir con la delimitación fronteriza. Es evidente la doble moral del gobierno británico al negarse a cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 7 de la Convención de 1859 y considerarse también lo liberado de cumplir el Tratado de 1863 y a la vez pretender que la correspondencia de 1931 es una extraña obligación para Guatemala. Dicha actitud no es digna de un Estado y menos del Imperio británico, que se benefició del territorio que le correspondía a Guatemala. Considero fundamental afirmar que en el intercambio de notas referido no cumple con los requisitos para considerarse un tratado internacional, ya que su depósito atribuye la naturaleza y calidad de tratado internacional a un simple intercambio de notas que fue ratificado por el gobierno de Guatemala. Gracias. Muchas gracias. ¿Con quién seguimos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo sigo con la correspondencia, ¿verdad?, de los años de 1931 a 1935. En este caso, ¿verdad?, la correspondencia, permítame. Okay. Dice, es evidente, ¿verdad?, la doble moral que utilizaba el gobierno británico al negarse a cumplir las obligaciones que le interponía el artículo, ¿verdad?, de la Convención de 1859 y considerarse también liberado de cumplir el Tratado de 1863. La resolución anterior era idónea para el caso analizado porque era contemporánea en notas citadas en 1931, al haberse dictado 2 años antes de la resolución, por lo que se consideraba que el derecho internacional era aplicable para esa época. Y para que los convenios fueran válidos, debían de ser ratificados, es decir, que el Estado hubiera manifestado su consentimiento y obligarse para el mismo, ¿verdad? En este caso, siguiendo los requisitos tanto internos como externos. El intercambio de las notas, estas no fueron ratificadas conforme el derecho y se había pretendido darle una validez que no la tenía. Gracias. Muchas gracias. ¿Con quién seguimos? Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Yo voy a continuar con el tema. Acá tenemos nosotros las propuestas alternativas del gobierno de Guatemala del año 1936. En el año 1936, el gobierno de Guatemala, en su afán y esfuerzo de dar solución al diferendo existente entre Gran Bretaña y Guatemala, hace una serie de propuestas alternativas, ahí sí que por demás creativas y siempre de buena fe, contenidas en notas diplomáticas. Entre ellas tenemos 3. El primero está en que Guatemala, en su propuesta, dice que el gobierno de Gran Bretaña devuelve a Guatemala como sucesora de España el territorio de Belice.
A cambio, el gobierno de Guatemala paga a la Gran Bretaña en compensación la suma de 400,000 libras esterlinas. La República de Guatemala prescinde en absoluto de cualquier reclamo por incumplimiento del tratado. En la opción número 2 tenemos, si no se acepta lo anterior, Gran Bretaña paga a Guatemala la suma de 400,000 libras esterlinas y una faja de tierra al sur de Belice para dar al Petén una salida al mar. Dicha faja estaría ubicada a la altura de Punta Gorda, incluyendo los cayos de Zapotillo. También tenemos la tercera opción y en este caso se lo dejaré a mi siguiente compañero para que él continúe con ello. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues la tercera opción, en ese año se decía que todavía Guatemala presentó otra opción, la cual consistía en que si las dos opciones anteriores no eran aceptables, entonces Guatemala intentaría proponer reconocer la delimitación de la frontera con Belice, hecha unilateralmente por la Gran Bretaña. A cambio, el gobierno, Guatemala le solicitó que a cambio el gobierno de la Gran Bretaña debería de pagar 50,000 libras esterlinas más intereses por el 4% desde la fecha del tratado de 1859. Y además la Gran Bretaña debería de otorgar una faja de tierra al sur de Belice, a la altura de, como dijo mi compañero anteriormente, Punta Gorda, incluyendo los cayos de Zapotillo. Y por supuesto, la Gran Bretaña tampoco dio respuesta a estas propuestas. Lo que se puede interpretar es que realmente la Gran Bretaña pues sabía que Belice es un lugar totalmente estratégico, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, ya que como los otros compañeros también mencionaron respecto a los bosques madereros y algo muy importante, a lo mejor creyeron también en un futuro, porque esos países son van más allá siempre, ¿verdad? Creyeron un futuro como lo es un punto estratégico para la milicia y poder en determinado momento tener tropas y buques ante eventuales guerras, ¿verdad, licenciado? Solamente eso. Gracias, René. Alfredo. Gracias. Seguimos. Buenas noches, compañeros y licenciado. Me corresponde hablar acerca de las propuestas de arbitraje que se realizaron en el año de 1937. El gobierno de Guatemala, en el año de 1937, propuso, ¿verdad?, someter el diferendo territorial como una decisión por medio de un árbitro. En esta ocasión, el gobierno de Guatemala consideró que este árbitro podría ser el presidente de los Estados Unidos de América, que tenía en ese entonces por nombre Franklin Roosevelt. A esta petición, la respuesta de la Cancillería británica, ¿verdad?, que fue la que decidió de las cuestiones relacionadas con el Tratado Anglo, que se llevó a cabo en fecha 30 de abril de 1859, Tratado Anglo-Guatemalteco. Sin embargo, pendientes de la resolución entre el gobierno de Gran Bretaña y el gobierno de Guatemala, no existía el consentimiento, ¿verdad?, por este gobierno de la designación de este presidente de los Estados Unidos de América, que era el señor Franklin Roosevelt, ya que como árbitro ellos consideraron que no debía de haber sido asignado, ya que la Corte de la Haya manifestó en nota de fecha 17 de agosto de 1937 que las divergencias del presente caso, ¿verdad?, eran solo en ese momento esencialmente de carácter jurídico, por lo que las cuales implicaban situaciones muy legales y de interpretación que no podía resolver satisfactoriamente un tribunal que no fuera un tribunal jurídico. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. En continuidad a la propuesta del arbitraje del año 1937, quiero comentar que en este año pues también fue enviada una nota de fecha 22 de septiembre del año 1937
por el entonces canciller Carlos Salazar Argumedo, en donde él respondía al gobierno británico al manifestar que el gobierno de Guatemala está convencido de que en esta controversia pendiente había que considerarse aspectos de diferentes índoles fuera de la jurídica y de la interpretación legal, así como también estaba el incumplimiento del artículo 7 de una convención del año de 1859 y la falta de ratificación del arreglo del 63. Por ello determinó que Guatemala tuvo pérdidas materiales como prejuicios intangibles de diferentes caracteres que pueden comprobarse con la lectura copiosa de la correspondencia sostenida por los gobiernos desde mediados del siglo pasado. Con esto se perdió una excelente oportunidad para resolver el diferendo territorial existente por medio del arbitraje por falta del acuerdo del nombramiento del árbitro. Y por ello, para Guatemala, el fallo debía basarse en equidad y para la Gran Bretaña debía ser basado en derecho. Muchas gracias. Gracias, Coralia. ¿Qué tal? Buenas noches, Lick y compañeros. A pesar de los intentos de Guatemala por recuperar a Belice, ¿verdad? Después de su independencia, se inscribió a la Organización de Naciones Unidas para protegerse, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que para el 21 de septiembre de 1981, Belice declara su independencia de Gran Bretaña, habiendo sido conocido una vez como Honduras Británica, y Belice es parte del subgrupo de países de CARICOM en la membresía de la AEC, y Belice presidió el 8º Consejo Ministerial de la AEC en 2002 y fue su sede de la reunión ministerial. También parte de la Asamblea de las Naciones Unidas confirmó su nombramiento el 19 de abril de 2017, tras su nombramiento por el secretario general Antonio Gutiérrez. Y pues cabe mencionar que dentro del Tratado de Aycinena fue ratificado por el presidente Carrera el 1 de mayo de 1859, e Inglaterra hizo su propio el 26 de septiembre en 1863, donde se acordó una nueva compensación, era lo que los compañeros hablaban, ¿verdad? Pero para la cual tampoco fue sostenida al final. Con la caída del régimen conservador en 1871, el gobierno liberal dio por nulo dicho acuerdo, ¿verdad? Entonces, esta es mi colaboración. Muy bien, gracias, José Estuardo. Muchas gracias al grupo. Sería todo por nuestra parte, licenciado. Muchas gracias al grupo 7. Tienen 5 puntos de 5 de zona en la presentación. Continuamos con el grupo 8, por favor. ¿Ya está listo el grupo 8? Sí, licenciado. Muy bien, voy a pasar lista del grupo 8. Carla Andrea Arana Morales. Presente, Lick. Susana Elizabeth Ibáñez López. Susana Elizabeth Ibáñez López. Presente, licenciado. Gabriel Barrera Aguilar. Presente, licenciado. Gabriel Alfredo Porras Morales. Presente, licenciado. Ashley Dayanara González Girón. Presente, licenciado. Cristian Javier Larios Alvarado. Presidente Lick. Paula Marcela López Gómez. Paula Marcela López Gómez. ¿No? Luis Mateo Raimundo Cruz.
¿Tampoco? Zaira Eliane Gómez Paz. Presente, licenciado. Muy bien, entonces repito, no está presente Paula Marcela ni Luis Mateo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Demos inicio. Muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero licenciado. El primer tema a abordar en la presentación sería la declaratoria del Congreso de la República en el año de 1946 sobre la caducidad del convenio de 1859. Tal y como lo vimos en las presentaciones anteriores, Guatemala llegó a un convenio con Gran Bretaña para ceder el territorio de Belice a cambio de la construcción de una carretera. Y dado que Gran Bretaña no cumplió y la correspondencia no llegó a un acuerdo que satisfaciese a Guatemala, en 1945 la Constitución de Guatemala declaró que Belice era territorio nacional y las gestiones para su reincorporación eran de interés general. Esto provocó la protesta de Gran Bretaña, quienes argumentaban que el territorio de Belice les pertenecía y sus fronteras ya estaban delimitadas, basándose en el Tratado de 1859. El Congreso de la República, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el 9 de abril de 1946, emitió el decreto 224, en el cual reafirmaban la caducidad del acuerdo de 1859 por incumplimiento por parte de Belice y consecuentemente ordenaba el restitucio in integrum del territorio de Belice a Guatemala. Gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Con quién seguimos? Perdón, licenciado, no tenía mi micrófono encendido. Apenas, Zaira. Gracias. Voy a hablar un poquito sobre la propuesta de Webster. Se originó en el año 1965, en la cual pues sugiere que el gobierno del Reino Unido abandone toda la pretensión sobre Belice y que el gobierno de Guatemala asista a Belice y lo represente en todos los temas internacionales ante todos los gobiernos, siempre que sea en tema internacional. Dentro de sus sugerencias, las sugerencias del mediador Webster estaban tanto Guatemala como Gran Bretaña ejerciera su defensa y posteriormente lo hiciera únicamente Guatemala. También estaba la integración de Guatemala y Belice, el libre tránsito de mercaderías a Guatemala, el no tener tarifas, tasas de intereses, restricciones o impuestos, el tener puertos de diseños libres, el libre movimiento de personas de ambas nacionalidades, o sea, hablando de Guatemala y Belice, ¿verdad? El libre comercio agrícola e industrial y comercial, el aprovechamiento del recurso natural de ambos países, el intercambio cultural y educativo y la administración binacional. Esta propuesta tuvo gran aceptación tanto para Guatemala como para Gran Bretaña, pero fue objetado por todo el pueblo beliceño. Por lo tanto, pues no se realizó. Gracias. Gracias, Zaira. ¿Quién sigue? Buenas noches. Ahora les voy a hablar sobre la descolonización y la vigencia de Belice como Estado independiente. Comenzamos hablando sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas. En resolución del 14 de diciembre de 1960, proclamó la necesidad de llevar a una rápida terminación del colonialismo en todas sus formas. Con este fin, adoptó una declaración sobre el otorgamiento de la independencia a los países y a los pueblos coloniales. El territorio guatemalteco fue cercenado por la fuerza y explotado
económicamente por Inglaterra durante muchos años, hasta que decidió que la independencia de Belice era compatible con sus intereses una vez mantuviera los más fuertes lazos políticos y económicos a través de la mancomunidad británica. Gracias. Gracias, Cristian. ¿Quién sigue? Buenas noches, licenciado. También les voy a exponer sobre el mismo tema, ¿verdad? De la descolonización y vigencia de Belice, ¿verdad? Como un estado independiente. Bueno, se dice que pues los territorios que alcanzaron su independencia se agruparon como mancomunidad británica. Esta se decía llamar una asociación de estados que formaron parte del Imperio Británico, que accedieron súbita o gradualmente a un mayor o menor grado de independencia, y que estos también poseen una herencia común en la actualidad. También es una especie de organización internacional muy especial, ¿verdad? Con secretaria y entre otros, con el fin de poder ayudar en todas las áreas de la actividad humana, ¿verdad? También sabemos que Guatemala no solo fue perjudicada en la integridad de su territorio, sino que la Gran Bretaña primero y Belice después han mantenido una campaña que afecta a nuestras relaciones internacionales con algunos países, especialmente con los países que por ser excolonias ellos mismos se identifican con la posición de Belice. También como un seguimiento a la resolución anterior de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En el año también 1977 se hizo el esfuerzo entre otros gobiernos de Guatemala y de la Gran Bretaña de alcanzar una solución que incluyera un área de un territorio continental en el sur de Belice, para que Guatemala, pues, como compensación necesaria para que se reconociera la inminente dependencia de Belice. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches, compañero licenciado. Vamos a hablar acerca de la propuesta de 1977 entre Guatemala y Gran Bretaña. Vamos a platicar acerca de los aspectos más relevantes de lo que suscitó en este momento, ¿verdad? En 1977 Guatemala estaba experimentando un periodo de conflicto interno y represión de política debido a un gobierno militar en el poder, ¿verdad? Algunas propuestas importantes y eventos relevantes de este año en Guatemala podrían incluir pues los siguientes aspectos. Podemos tener como el acuerdo de paz y reconciliación. A pesar de la represión del gobierno, hubo intentos de diálogo, inclusive para buscar soluciones pacíficas al conflicto interno que se estaba suscitando en este momento en el país, ¿verdad? También teníamos movimientos de resistencia y oposición. Diversos grupos y organizaciones luchaban contra la opresión que estaba pues teniendo en ese momento el país por medio del gobierno militar que estaba en ese entonces y buscaba reformas y cambios democráticos. También teníamos crisis humanitaria, obviamente esto segundo de lo que había suscitado en ese momento, ¿verdad? En este periodo Guatemala enfrentaba graves problemas humanitarios debido a la represión estatal, la violencia política, lo que llevó al desplazamiento, de interno, violaciones de derechos humanos, por supuesto, ¿verdad? Luego de ellos vinieron las demandas de justicia y de los de derechos, que obviamente hubieron muchos derechos transgredidos, ¿verdad? Por estas situaciones. Grupos de derechos humanos y activistas trabajaban arduamente para denunciar las violaciones de los derechos humanos y exigir la justicia para las víctimas que habían sido, pues, obviamente afectadas por este tema, ¿verdad? En 1977, Guatemala y Gran Bretaña trabajaron juntas para llegar a una resolución que incluía un área continental en el sur de Belice para Guatemala como compensación por la creciente independencia de Belice. Las opciones incluían al río Monos, ¿verdad?, en Guatemala y el río Mojo en Gran Bretaña. El gobierno independentista de Belice rechazó esta negociación y sostuvo, como lo hace hasta la actualidad, que no cedería ni una sola pulgada de territorio a favor de Guatemala, ya que le correspondía todo su territorio. Y así hasta ahora, la verdad que tenemos siempre el mismo problema, que no tenemos una delimitación de frontera o algo por el estilo. Gracias, dejo el espacio a mi otro compañero. Gracias, Susana. Buenas noches, licenciado. Yo también les voy a hablar sobre el tema de las propuestas de 1977.
Entonces, se dio seguimiento a la resolución anterior de la Asamblea General de la ONU. Esto pues haciendo un esfuerzo entre los gobiernos de Guatemala y de la Gran Bretaña para poder alcanzar una solución que incluyera un área de territorio continental en el sur de Belice para Guatemala, ¿verdad? El gobierno de Belice pues rechaza esta negociación y sostuvo, como lo hace hasta en la actualidad, que no cedería ningún territorio a favor de Guatemala. Siendo así pues que se realiza una asamblea dictando la resolución 32-32. Esta se dictó pues el 28 de noviembre de 1977, que establecía básicamente negociaciones entre el gobierno de Reino Unido como potencia administradora y pues actuando en consulta con el gobierno de Belice y el gobierno de Guatemala. Esto lo hicieron pues para ayudar al pueblo de Belice en forma práctica para que éste pues, pueda ejercer libremente y sin temor su libre determinación y la independencia e integridad territorial. También a fin de concluir las negociaciones antes del 30º periodo de las sesiones de la Asamblea. Los dejo con mi siguiente compañero. Muy bien, gracias. Cristian Javier. Ya expuso. Es Gabriel Alfredo Porras el que falta, ¿verdad? Es quien está presentando Lic, pero no sé si el micrófono está apagado. Muy bien, tal vez le pueden avisar. Gabriel Alfredo Porras. Creo que no está bien su señal, licenciado. Porque ya le avisamos, pero no nos contesta. Bueno. Entonces vamos a anotar acá que no expuso. Muy bien, entonces ahí estaríamos dando por finalizado, ¿verdad? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, 5 puntos para el grupo 8 y pues vamos a ver el caso de Gabriel Alfredo, que no tendría nota porque no expuso. Entenderíamos que tuvo alguna falla porque él estaba presentando, ¿verdad? Entonces le voy a pedir a Gabriel que me escriba un correo. Muy bien, solo denme un minuto y se prepara el grupo número 9. Muy bien, seguimos con el grupo número 9. Voy a pasar. Listo, ya están preparados. Irma Yolanda
Sical. Irma Yolanda Sical. ¿No está? Elmer Eduardo Valencia Godínez. Presente. Aquí estoy, Lick. Ah, muy bien. Pues sí está Irma, sí está Elmer. Ana Carolina Hernández Rivera. Presente, Lic. Irma Yolanda Toc Toc. Presente, licenciado. William Alfredo es Kennedy Luna. No, William Alfredo Hernández Lucero. Ah, sí, perdón. William Alfredo Hernández Lucero. Muy bien. Usted es 2003, 18880, ¿no? Sí. Muy bien. Evelyn Rosibel Hernández Santos. Presente, Lic. Y a los dos compañeritos que añadimos que habían presentado excusa, Mario Eliseo Salazar Soto. Presente, licenciado. Es Marco Eliseo. Salazar Sots. ¿Su número de carnet cuál es? 2020-10-472. Gracias. Y Ofelia Fonseca. Presente, licenciado. ¿Cuál es su número de carnet, Ofelia? 2009-20-838. ¿Y su otro apellido? Kik. Q-U-I-C. Muy bien. Entonces empezamos. Ustedes me dicen quién va a presentar y van exponiendo. Bueno, qué gusto saludarlo, licenciado y compañeros. Es para nosotros como Grupo 9, pues hablar sobre el tema, sobre las bases de entendimiento del Reino Unido, que sucedió entre Guatemala y Belice en el año de 1981. Previo a la independencia de Belice, el año de 1981, se suscribieron en Londres lo que le llamamos las bases del entendimiento del 11 de marzo de 1981, en las que se pactó una solución negociada sobre el diferendo territorial, siempre entre Guatemala y Belice. Entonces el gobierno de Guatemala aceptaría la independencia, pero también había unas cosas que Guatemala presentó, pero al finalizar, pues Belice no las aceptaría, ¿verdad? Pero entre esas negociaciones que tuvo Guatemala con Belice, encontramos que Guatemala reconoce al Estado de Belice como parte integrante de Centroamérica, respetará su soberanía y la integridad territorial. Como segundo punto tenemos que se le otorgarán a Guatemala aquellas aguas territoriales que le aseguren acceso permanente al alta mar, juntamente con los derechos del lecho marítimo. Como tercer punto tenemos Guatemala tendría el uso y disfrute de los cayos de Ranguaná y el Zapotillo, derechos de las aguas del alta mar adyacente a dichos cayos. Como cuarto punto, Guatemala tendrá derecho de facilidad en los puertos libres en la ciudad de Belice y Punta Gorda, como también el mejoramiento de las carreteras entre ambos países y libertad de tránsito entre Guatemala y las carreteras de Belice. Como sexto punto tenemos Belice facilitaría la construcción de oleoductos entre Guatemala y Belice. A continuación, el siguiente compañero. Muchas gracias, Marco. Buenas noches, licenciado y compañeros. Para proseguir con el mismo tema, las demás serían: en áreas a convenirse se llegará a un acuerdo entre la República de Guatemala y el Estado de Belice para propósitos relativos al control de la contaminación, la navegación y la pesca en aguas territoriales. Además, se acordó la exploración conjunta para el beneficio de minerales e hidrocarburos en áreas del lecho marino y de la plataforma continental de ambos países. Asimismo, la República de Guatemala y Belice convendrían acerca de ciertos proyectos de desarrollo para ambos países, en dado caso Belice se independizara. Además, el Estado de Belice tendrá el derecho de cualesquiera facilidades sobre el puerto libre en la República de Guatemala, semejantes a las que tendría Guatemala en dado caso Belice tuviera su independencia. Además, la República de Guatemala y Belice suscribirán un tratado para cooperar entre ambos
en el tema de seguridad. Después de estos 11 acuerdos, en una reunión ministerial realizada del 6 al 10 de agosto del año 1981, los 3 gobiernos de Guatemala, Reino Unido y Belice no lograron aprobar dichas bases por haber sido rechazadas por Belice, por lo que Guatemala informó que mantendría la misma posición sobre la existencia del diferendo territorial histórico entre ambos países. Las bases en mención tenían como una cuestión decidida la cesión territorial al Reino Unido, en tanto que lo que supuestamente se concedía a la República de Guatemala quedaba sujeto a convenirlo en un futuro. Es decir, que no se decidía como tal el diferendo, sino que dejaban a futuro la resolución del tema. Por fortuna para Guatemala, la postulación inglesa fue rechazada por Belice, ya que significaba una renuncia de los derechos correspondientes a Guatemala. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y aprovecho también a felicitar a Mario y a Elmer que acaban de exponer, porque también ya están muy cerquita de lograr el objetivo. Ya con estos puntos creo que van a estar más cerca. Felicitaciones a los dos. Gracias, licenciado. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Soy Ana Hernández y le voy a hablar sobre la independencia de Belice. En la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su 35º periodo de sesiones, se emitió la resolución 3520. En dicha resolución se defendía la independencia de Belice por los problemas territoriales que tenía con Guatemala. Además, se dispuso por una parte que Belice debería ser un estado independiente antes de la terminación del 36º periodo de sesiones. Finalmente, Belice obtuvo su independencia el 21 de septiembre de 1981 dentro del Commonwealth. El Commonwealth es una mancomunidad británica de naciones compuesto por 56 países soberanos. Los límites se establecieron en el Tratado de 1859, en el cual se determinó los límites de la soberanía entre el territorio y fronteras de Guatemala y Gran Bretaña. En la Constitución de la Independencia de Belice se incluyó un listado completo de islas y cayos adyacentes a su territorio. Esto a pesar que dentro de los tratados de España y Guatemala no iban incluidos estos tratados, a excepción del cayo de la isla de San Jorge, en el cual fue por fines sanitarios. Muchas gracias, los dejo con mi compañero William. Gracias, Ana. Buenas noches. A mí me tocó las reuniones de Roatán de 1990. Después de la declaración de independencia de Belice, se llevaron a cabo algunas reuniones que se iniciaron en 1987 con las delegaciones de Guatemala, el Reino Unido y Belice. El objetivo de las reuniones era encontrarle una solución al problema de Belice en su totalidad. Se estableció una comisión conjunta que estaría en forma global las reuniones entre Guatemala y Belice, a fin de establecer soluciones adecuadas, proponiéndose la firma de un tratado general sujeto a referéndum de los dos países. En reunión de Roatán el 9 de julio de 1990 se elaboró un borrador cuyo contenido final no fue firmado. Gracias. Buenas noches, compañeros y licenciados. Yo les voy a hablar sobre el reconocimiento del Estado de Belice por parte de Guatemala. El 14 de agosto de 1991, la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de Guatemala publicó un comunicado por medio del cual el presidente de la República declaraba que de conformidad con la Constitución y el derecho internacional se reconocía el derecho de Belice a la libre determinación. Asimismo, se dijo que se continuaría negociando y se agotarían las instancias legales para la resolución definitiva del diferendo territorial. El gobierno de Belice asumió que había terminado el diferendo territorial existente
con el reconocimiento de Estado por parte de Guatemala, lo cual era la forma más sencilla y cómoda de continuar con la ocupación de hecho del territorio reclamado, manteniendo el estatus que le convenía evidentemente para el efecto del aprovechamiento del territorio, y también porque mientras el tiempo transcurría consolidaba su posición con el objeto de argumentar la prescripción del territorio a su favor. Muchas gracias. Gracias. Continúo yo. En el año 1994, el gobierno de Guatemala, por medio de su canciller Maritza Ruiz Bielman, reactivó el Consejo Nacional de Belice y luego de analizado el reconocimiento del Estado de Belice por el gobierno de Guatemala y sus implicaciones, envió una nota diplomática dirigida al secretario general de la ONU, que fija la posición de Guatemala en relación a la independencia de Belice y el reconocimiento de su territorio. En la misma hace las reservas correspondientes y sostiene que existe un diferendo territorial, que no existe por ende fronteras en los países, que Guatemala no acepta el contenido de la ley de los espacios marítimos de Belice en que unilateralmente se fijan zonas marítimas que parten del territorio continental e insular que Guatemala reclama y que en violación a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar pretende área que no corresponde al espacio del Mar Caribe. Les dejo con mi compañera. Gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les hablaré sobre la sentencia de la Corte de la Constitucionalidad del año de 1997. Los juristas guatemaltecos Alberto Herrarte González y Gabriel Orellana Rojas plantearon una acción de inconstitucionalidad en contra de la convención entre la República de Guatemala y su Majestad Británica relativa a los límites de Honduras Británica, el 30 de abril de 1859. Esa acción constituye un valioso aporte al acervo jurídico de Guatemala sobre el tema del por qué la Corte de Constitucionalidad invoca en la parte resolutiva de su sentencia que la acción planteada se refiere a una convención cuya caducidad y nulidad in toto devino por legítima denuncia de la parte inocente de su violación sustancial y como consecuencia carece de vigencia y positividad para el Estado guatemalteco. Entre otras palabras, para el máximo Tribunal Constitucional de Guatemala no es posible pronunciarse sobre la conformidad con la Constitución de Guatemala de una convención que ya no forma parte de nuestro sistema jurídico. Esto lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en las disposiciones transitorias, en el artículo 19, donde nos indica Belice, el Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República de Guatemala al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución. Gracias. Muy bien, gracias.